Pero bueno, yo les había hablado la semana pasada de que un tema interesante sería cómo criar un futuro tirano. ¿Qué les parece? Los elementos necesarios para formar un tirano que viene para gobernar y pisar el mundo, hollar la tierra y pararse como si fuera el único y sabio. Así que lo de hoy sería cómo criar un tirano. Primer punto, ¿no? Esto no va en orden de importancia, pero vamos tirando principios. Primero es ejemplo sin enseñanza o enseñanza sin ejemplo. Cualquiera de estas dos cosas va a llevarnos al fracaso. Puede ser que nosotros tengamos una vida ejemplar en cuanto a nuestra moral, en cuanto a nuestro corazón. Puede ser que seamos hombres o mujeres aprobados por Dios en la manera en que vivimos nuestra vida, pero si eso no va acompañado de enseñanza, vamos a fracasar. Criar a nuestros hijos no solo implica ejemplo, implica también palabras. Jesús no fue solo ejemplo. Jesús era ejemplo y enseñanza. Con el ejemplo solo no hubiera alcanzado, porque no hubiera continuado y en ellos no se hubieran manifestado las enseñanzas de Jesús, que eran tan necesarias como el ejemplo. Por supuesto que el ejemplo es importante, pero necesitamos enseñar. Esto está en la Escritura. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Una función que tenemos es la de enseñar. ¿Enseñar cuándo? En todo tiempo. No estamos hablando de un devocional. Estamos usando cada oportunidad que se presenta dentro de nuestra familia para plantar la voluntad de Dios, para corregir lo que se desvía de la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Vamos a suponernos que uno de nuestros hijos tiene un problema porque no comparte las cosas. Bueno, hay que enseñarle, no es solo ser ejemplo. Papá comparte sus cosas, sino que hay que enseñar lo que dice el Señor, hay que enseñar que mejor es dar que recibir, y hay que articular la enseñanza a la edad del niño o de la niña, ¿no es cierto? Entonces, eso sería ejemplo sin enseñanza. Si no enseñamos, por más buenos que seamos, por más moral buena que tengamos, vamos a estar faltando en algo fundamental que es la enseñanza. Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde nos vamos a ir? Si tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Dios construyó el cielo, la tierra, todo con su palabra. Y dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Él es llamado el verbo, la palabra. Es definido así. Y nuestra palabra manifiesta lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, es muy importante tener en cuenta este factor principal. Si yo le doy a mi hijo ejemplo, pero no le doy enseñanza, estoy dejándolo que él siga invadido por enredaderas de su alma que nadie está tratando, porque no hay enseñanza. Y lo mismo sería que hubiera buena enseñanza, pero que no hubiera ejemplo. Eso sería también catastrófico, porque por más buena que sea la enseñanza, nuestros hijos van a mirar en realidad si nosotros creemos eso, si nosotros vivimos eso. Entonces, no es solo ejemplo, sino también enseñanza. No es solo enseñanza, sino también ejemplo. Las dos cosas van juntas. ¿Amén? Ese fue el primer principio. Segundo, hace que nada sea totalmente verdad. Que nada sea totalmente mentira. No sé si conocen el Yin Yang, ese dibujito que tiene un lado negro y un lado blanco, con un ojito negro en el lado blanco y un ojito blanco en el lado negro. No sé si lo vieron. ¿Saben a qué me refiero? No relativicemos. Que nada sea relativo. Las cosas tienen que tener un filo bien filoso. Bueno, así que el segundo punto es que nada sea totalmente verdad y que nada sea totalmente mentira. Siempre le vamos a encontrar algo bueno a lo malo y algo malo a lo bueno. Eso se llama relativismo. Necesitamos ser filosos. Si querés criar a un tirano, enseñale que todo es relativo. Seamos claros con los chicos. Enseñémosle que lo que está mal, lo que está bien, está bien.
no les enseñemos a manipular las cosas. Esto está ligado a lo que sí, a lo que acabo de decir. Llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Toda esta argumentación, que si está en nosotros marca un problema realmente serio, se mete de manera tremenda en el corazoncito de un futuro tirano. Él puede manipular las cosas y decir, bueno, no era tan malo lo que yo hice, no era terrible. Esto que sigue, que sería el quinto punto, hacete amigo de los tibios y fríos y critica a los hermanos. Que ellos vean que vos la pasás bien con los que son medio marginales, que no están a todo en la fe, que están siempre buscando la forma de que me salga más barato el reino, que no me llegue mucho el costo, y que esos sean mis amigos, y que encima tenga amigos en el mundo, fríos, los que ni siquiera sirven al Señor. Nuestros hijos ven quiénes son nuestros verdaderos amigos. Aunque nosotros no nos demos cuenta, ellos analizan, no a los 3 años, no a los 5 años, pero los amigos que fuimos acumulando a lo largo de la vida, terminan mostrando lo que nosotros somos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. En el Salmo 15 dice, ¿quién entrará en tu monte santo? Y dice así, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Que nuestros amigos sean los que hacen la voluntad de nuestro Padre. Que nuestra madre y nuestros hermanos sean los que hacen la voluntad de Dios. Y que los demás no sean nuestros amigos, sino que los estemos tratando de ganar para Cristo. Que nuestros hijos nos vean orando, nos vean con carga por los vecinos, por aquellos que todavía no conocen al Señor o por aquellos que andan flojos, que están en la cuerda floja, que están en ese relativismo. Lo que sí es parecido, viví una vida normal, sin pelear con la mediocridad, sin celo, conformate a este siglo. Es decir, que tus valores estén todos mezclados con los valores de Dios. Esto no es ni más ni menos que religiosidad. Nosotros tenemos que vivir una vida celosa, de celos por Dios, de celos por su causa. Así que si vos querés criar un hijo tirano, viví una vida normal. No pelees demasiado, no tengas la espada desenvainada, no estés predicando el evangelio a nadie, no estés tratando los problemas. Cuando la situación está mal, tenemos que perder el sueño, tenemos que ser profetas, sacerdotes, tenemos que clamar al Señor, porque Dios quiere que nuestra vida no sea una vida indolente, que sea una vida que tomamos la cruz, que crucificamos la carne y que fuera de todo relativismo religioso, nos volquemos de lleno al Señor. No vivamos una vida normal. Si lo que yo hago es lo mismo que hace el vecino que tengo al lado, estoy haciendo las cosas mal. ¿Se acuerdan de Antonio Vigilante? Para los que son de la primera hora, no sé si hay alguno acá. Antonio Vigilante es un pastor de comunidad que vivió muchos años en Italia, y él me contó que cuando trató de alcanzar a un tío del italiano, él es italiano también, le dijo el tío, pero Antonio, si ustedes son igual que nosotros, ¿vos qué querés? ¿Vos querés tener una casa un poco más grande, tener un auto más nuevo, mandar a los chicos a la universidad? Y eso es todo lo que quiero yo. ¿Cuál es la diferencia entre vos y yo? Decía. Y Antonio me dice, la verdad que me quedé choqueado. Es decir, no vivamos una vida normal. No podemos tener la vida que tienen los demás. Dios nos llama a una vida de celo, una vida de tener siempre la espada desenvainada. Otro concepto es hacer de tu hijo o de tu hija tu principal valor. Que tu hijo sepa que vos amás a ese hijo más que a nadie, más que a tu esposo, más que a tu esposa, más que a la iglesia, más que a la verdad, más que el reino de Dios, porque una trompita de tu hijito te vence. ¡Ay! Mirá, se puso triste. Mirá, ¡ay! No le llegó el regalito que le habíamos comprado. Y nos ponemos a llorar con el nene, con la nena. Estás fabricando un tirano. Después se te va a venir encima. O sea, cuando cumplen 12, 13, 14 empiezan a mostrar estos problemas que la gente lo llama la adolescencia rebelde. Que no es la adolescencia rebelde. Es que venimos criando un tirano y el tirano empieza a aparecer en la escena. El increíble Hulk, el Terminator. Entonces, hacé de tu hijo o tu hija tu principal valor. ¿Vos querés enseñarle bien a tu hijo cómo es la vida? No lo pongas en el primer lugar. Que Cristo sea el primer lugar, no él. Enseñale que vos amás a tu esposa. Lo mejor que puedes hacer por un hijo
Antes que amarlo a él, es amar a su papá, amar a su mamá. Y los chicos tienen que saber que el matrimonio es el fundamento de la casa, y no ellos. Me estoy refiriendo a la casa chicocéntrica, a la casa donde el nenito tiene que tener las cosas porque llora, no duerme el pobrecito. Me habías prometido el cochecito de policía y no lo tengo, y vos le explicás que no, pero bueno, hasta que vos un día decís, me lo voy a comprar, se lo voy a dar porque el pobre está sufriendo. No lo hagas. Enseñale a amar y no a ser amado. Viví una vida cómoda, sin sacrificios, sin desafíos, sin hacer que la causa del Evangelio sea tu principal valor. Una casa hermosa donde papá y mamá se llevan bien y donde hay un hermoso ambiente, pero no está centrada en el propósito de Dios, no está preocupada por lo que Dios quiere. Es una casa que es un estanque del cual no fluye la vida de Cristo. Poné tu casa al servicio de la iglesia, pero no de amiguismo, no solamente de encontrarnos y tomar mate. Que nuestra casa sea un lugar donde plantamos cimientos en la vida de otros y ayudamos a otros a tener una vida santa. Oramos los unos por los otros. Entonces eso deja de ser una vida normal. Una vida normal es la vida de los vecinos, es la vida de los religiosos, que no tienen celo. Y esto está muy unido al relativismo. Al final lo mismo da. No da lo mismo. No da lo mismo tener celo y vivir una vida intensa para Cristo que no hacerlo, ¿no? Así que seguimos. Algo que parece muy sutil, pero que yo creo que es muy parecido a lo que venimos diciendo, pero ahora me refiero al relativismo de las Escrituras. Torcé o relativizá los valores bíblicos para adaptarlos a tu comodidad o a su comodidad. Es decir, no tengamos temor de Dios de cambiar una J o una tilde de la palabra, porque en realidad amamos más a los chicos que la palabra. Es decir, no relativicemos la palabra tampoco. Y hagamos de la palabra el baluarte de nuestra casa, el pilar de nuestra casa. Enseñale el contenido de la Biblia sin que tenga que obedecerla. Enseñale las historias de José, la historia de David, la historia de Jonás, la historia de Sansón, contale la historia de Esther y dale todo un toque cinematográfico a esas historias, porque son historias hermosas, pero que no tenga que obedecer, que no tenga que hacer lo que dice la palabra, que él se acostumbre a que él conoce la Biblia, porque conoce las historias, pero en realidad tiene una mirada cinematográfica de las historias, caricaturesca, porque lo ve a David, lo ve a Sansón, lo ve a Josué, los ve como Batman y Robin, y puede pasar del uno al otro como si fueran lo mismo. Son héroes de la Biblia, entre comillas, pero toda enseñanza de la Escritura que no lleva a la obediencia se vuelve religiosidad. Si yo estoy enseñando la Biblia, pero mis hijos no tienen temor de Dios, mi enseñanza no está buena. Algo estoy haciendo mal. La enseñanza efectiva es una enseñanza que nos lleva a la obediencia, que nos lleva a tener el filo de la palabra. Amén. Críalo para servirse a sí mismo. Que él pueda dormir tranquilo, que él cuando se levanta de la mesa, otro se ocupe de su plato, que no piense en otros, que deje el baño como quiere y que nadie lo moleste, porque el niño o la niña quiere pasarla bien. Críalo así. Enseñale que a vos no te importa que no obedezca, que no sirva en la casa. Los chicos tienen que servir porque es una honra servir. ¿Quién es el más grande? ¿El que se sienta en la mesa o el que da de servir la mesa? Entonces tenemos que criar hijos que no sean tiranos, sino siervos. ¿Siervos de quién? No estoy hablando de ir a una provincia del norte. Estoy hablando de servir a papá, a mamá y a sus hermanos. Un hogar cristiano es un hogar de siervos, donde unos y otros estamos buscando servirnos el uno al otro, preferir al otro. Así que desde muy temprano enseñémosles a ser siervos. Hay un punto más que no es fácil de explicarlo, pero hay padres que son capaces de enseñarle al mundo cómo aguantar a su hijo, en vez de enseñarle a su hijo a relacionarse con el mundo.
Es decir, no le cambies el mundo. No lo protejas de la ofensa, de las dificultades que hay en las relaciones. Deja que se vea a sí mismo en el espejo de las relaciones. Hay padres que si los hijitos se pelearon con otros hijitos de la iglesia, lo que quieren es que esos chiquitos no vengan más a casa. Ah, son molestos. Y esa es una oportunidad tremenda para enseñarle a nuestro hijo lo que significa caminar con otros. Ayudemos a nuestros hijos a entrar en el bote y no a estar nadando en el agua, solitos. Van cambiando de amistades y no terminan de resolver los problemas en las amistades que tenían. Y van pasando de uno al otro y nosotros padres tenemos la tentación de proteger a nuestros hijos de los problemas que nuestros hijos tienen con otros. Enseñémosles al contrario, a caminar con otros, sabiendo que ni ellos son perfectos ni los demás son perfectos. Es en la dificultad en las relaciones de ellos o nuestras cuando ellos aprenden a relacionarse. Nunca avalemos el aislamiento de nuestros hijos porque se sintieron ofendidos, porque no le dieron lo que ellos querían, porque un amigo de la iglesia lo trató mal. En el mejor de los casos tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor, quizá hablar con los otros padres, pero de ninguna manera hacerlos creer a nuestros hijos de que ellos son las pobres víctimas y los demás son todos malos. Vamos a ser honestos, todos somos raza caída. Todos somos. Yo, mamá, la iglesia, todos somos raza caída. Es en ese mundo a donde Dios nos llama a relacionarnos. Y nosotros no protejamos a nuestros hijos de las fricciones. No me refiero a no protegerlos cuando vemos alguna amenaza real. En eso sí, si vemos que algún niño en la iglesia está no buscando la voluntad de Dios, sino haciendo lo que quiere, tenemos que pensar en edificar, pero no proteger a nuestro hijo ahí. Protegemos cuando alguien viene a nuestra casa y no podemos confiar en lo que va a hacer. Ahí protegemos. Pero lo que hacemos es buscar la forma de que a través de nuestro hogar, todos los que están a nuestro alrededor, número uno, se sientan amados. Amados quiere decir valorados, no criticados. Eso está muy ligado con lo que dije al principio. Nuestros hijos no tienen que escuchar de nosotros crítica hacia otros hermanos. Si hay algo con otros hermanos, vayamos en amor y arreglemos eso. Pero de ninguna manera nos pongamos el trabajo de cambiar el mundo porque nuestro hijo es perfecto, porque nuestra hija es perfecta. Tu hijo te viene con una historia que se peleó con tal, hacé culpable a tu hijo. No te pongas al lado de él para llorar las heridas, más bien pensá que él te está dando una historia torcida. Después hablaremos, buscaremos, pero nosotros tenemos que aprender que la iglesia es un lugar donde todos decimos la culpa es mía. La culpa es mía. No echamos culpas. Algo habré hecho mal. Algo habrá provocado que él se sintiera así. Entonces, esa actitud es esencial para poner a nuestros hijos. La alternativa es empezar a aislar a nuestros hijos y librarlos de los chicos molestos, de las chicas molestas, que no encajan perfectamente en lo que nosotros queremos de ellos. Entonces, esta no es una lista perfecta. Son las cosas que se me ocurrieron a mí a lo largo de los años. Estas son cosas que hemos visto que no funcionan. Cada uno de ustedes tiene que ver cuánto sirve cada cosa que yo estoy diciendo y cómo aplicarla. Pero en definitiva, tengamos una casa centrada en el Evangelio. Tengamos una casa que lava los pies de los santos. Tengamos una casa que cuando hay problemas no se recluye, sino que viene en amor a ver cómo podemos edificar a otros y cómo otros pueden edificarnos a nosotros. Un tema que podríamos agregar a la lista esta, pero no da para hacerlo hoy, es hablar de qué hacer cuando otro me ofende y qué hacer cuando yo ofendo. Tenemos que hablar de eso, porque tenemos que todos saber que la Biblia nos enseña a estar obsesivamente concentrados en nuestra propia maldad. Dios quiere que nosotros dejemos la ofrenda en el altar si alguien tiene algo contra nosotros. Si existe la posibilidad de que alguien está teniendo un reclamo sobre nosotros, nosotros deberíamos ir y ponernos de acuerdo. Yo te fallé, hice algo que no correspondía, yo te hablé de mal, estoy acá para pedirte perdón. Y recién ahí podemos venir y presentar la ofrenda. Hay muchos hermanos que tienen muchos problemas con otros hermanos, pero tienen una hermosa vida de oración. Y yo quiero decirles, Dios no los escucha. No es orar, es obedecer.
Dios no escucha a alguien que no atiende los reclamos que otros tienen contra él. Dios no escucha tampoco a un marido que trata mal a su esposa. Si trataste mal a tu esposa, no tenés que ir a orar, tenés que ir a pedirle perdón y tenés que tratar amorosamente a tu esposa. Si estás haciendo tu voluntad como mujer, no te estás sujetando, faltando el respeto, no tengas una vida fluida de oración porque estás llegando al techo nada más. Dios no escucha la oración del rebelde, la oración del orgulloso que se siente superior y se hace el herido de todos. Tenemos que aprender al contrario, a obsesionarnos con nuestra propia maldad y asegurarnos de que nadie tenga un reclamo contra nosotros ante lo cual nosotros todavía no hayamos respondido. Nuestros hijos tienen que entrar en ese círculo. Ellos van a tener problemas con sus amigos, pero más tendrían que estar preocupados por el mal que hay en ellos que por el mal que hay en sus amiguitos. Eso sería una iglesia perfecta. Una iglesia perfecta en esta tierra solo puede ser cuando estamos todos preocupados por el mal que hay en nosotros, más que criticando y poniendo el dedo sobre el mal de otros. Amén.